Saludos, buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. El cooperativismo es la fuerza que une, en la base de grandes empresas que se han destacado en nuestro departamento, especialmente en la ciudad de Bucaramanga. Pues bueno, hoy vamos a rendirle un pequeño homenaje a un hombre que cumple justamente en este mes 50 años de estar ejerciendo el cooperativismo, y de la mano del cooperativismo ha ayudado a la creación de muchas empresas, a la generación de muchos empleos. Hablo del doctor Jaime Chávez, el presidente corporativo de Financiera como Ultrasan. Doctor Jaime, es un gusto tenerlo aquí en el programa de las 8. Buenas noches, Willy. Un saludo para todos los televidentes, para toda la audiencia, y también es un placer compartir con ustedes esta noche para con los televidentes también contar lo que hemos hecho en este proceso. ¿Va a cumplir 50 años de estar presente en la familia del cooperativismo usted? Por el año 69 tuve la oportunidad de vincularme a Ultrasan, la central obrera que representaba en la región a la UTC, y se estaban empezando a organizar, a estructurar unas cooperativas. Yo estudiaba en el Colegio Santander y... ¿Hacía bachillerato usted, doctor Jaime? Estaba en bachillerato, sí, estaba haciendo. ¿Estaba terminando tal vez? Estaba como en cuarto bachillerato. Cuarto bachillerato. Sí. ¿Y cómo llega a Ultrasan, que era dirigida por el señor Luis Triana, un gran ser humano que recordado por mucha gente aquí en la ciudad? ¿Cómo se da ese momento para que llegue usted? Bueno, digamos, había bastante cercanía, por ejemplo, entre el Colegio Santander, la Universidad Industrial, la Federación de Trabajadores. Santander estaba empezando a organizar como empresas del área metalmecánica, el área industrial, entonces había sindicatos. Nosotros teníamos una relación muy cercana entre, digamos, el colegio, los centros literarios, la Federación de Trabajadores, y quizás por eso hubo un acercamiento. Y llegué ahí a conocer, pues en esa época el presidente de la federación era Antonio Beltrán Ballesteros, y conocí gente muy interesante, líderes todos que querían hacer un proceso que le diera una mejor calidad de vida a los trabajadores. Entonces ahí conocí a Luis Durán también, a Guillermo Saavedra, digamos a Saúl Pradilla, a Luis Triana. Indudablemente él inició el proceso de la creación ya ordenada de la cooperativa, se vinculó de tiempo completo a partir del año 67, y yo llegué en el año 69, o sea, 2 añitos después, y pues por esa época éramos 6 los que integrábamos la nómina de la cooperativa. Estaba Alcides Antonio Jauregui, colega de ustedes, periodista. Era un grupo de personas muy comprometidas con el desarrollo social de lo que podía ser Santander y esas expectativas que cada quien tenía. Y para nosotros pues ligaba muy bien con lo que era el colegio, el glorioso Colegio de Santander. Entonces fue una armonía de gran motivación, y bueno, fueron mis comienzos por aquella época. Doctor Jaime Chávez, recordemos un poco lo que era Ultrasan UTC. Eso era un conglomerado de pequeños negocios. Yo recuerdo, yo también estaba iniciando mi bachillerato por allá en el año 72. Y yo recuerdo que había almacén de materiales, había una serie de negocios todos ligados, había también consulta médica. Creo que por ahí participa el médico Norberto Morales Ballesteros, que en la época fue presidente de la Liga de Ciclismo. Y entonces eso fue uniendo esfuerzo y creciendo rápidamente, vertiginosamente. La gente que está alrededor de un sindicato tiene muchas necesidades, y las cooperativas son una respuesta organizativa como empresa a buscar cubrir parte de esas necesidades. ¿Cuáles son las más directas? Entonces el crédito, que es una necesidad inmediata para cubrir aquellos aspectos del hogar que se requieren. La salud, la vivienda, el tema del vestuario, la educación. Digamos que ese tipo de necesidades le dieron origen, impulsados por Ultrasan, a crear una cooperativa para responder al ahorro y crédito, para el tema asistencial, unas droguerías, consulta médica, laboratorio, odontología. Lo mismo para el tema de la vivienda, digamos en la construcción, algunos programas con el ISCREDIAL en aquella época.
y a su vez el almacén de electrodomésticos para dotar y el almacén de materiales. Digamos que fue el inicio, y evidentemente estuvo en la parte asistencial Roberto Morales vinculado haciendo consulta a 5 pesos. Esa era la consulta, ahí en la 42 con... Muy buen médico era, ¿no? Pues le iba muy bien, hacía muchísima consulta, era impresionante digamos, el número diario de consultas. Él estuvo muy vinculado a la cooperativa de servicios asistenciales en su comienzo, y después todos sabemos se dedicó ya a la parte política y hizo toda una carrera en el campo político, desde concejal, digamos diputado, representante a la Cámara, senador, embajador, bueno, y a su vez varios de los miembros del sindicato. Isaías Tristancho fue concejal de Bucaramanga, Luis Durán fue concejal de Bucaramanga, Antonio Beltrán se fue a participar de la UTC en el comité ejecutivo. Había bastante liderazgo en cada uno de ellos. Doctor Jaime, dicen las entidades crediticias que Santander, especialmente Bucaramanga, es tierra de gente muy ahorradora, muy cumplidora de sus obligaciones. Somos los primeros en pagar los impuestos al gobierno. Y es un territorio muy dado al cooperativismo. ¿Cómo ha sido esa evolución del cooperativismo en las gentes de Santander? Imagina que al lado de Financiera también en San Gil ha crecido una gran cooperativa, que hoy es una cooperativa a nivel nacional como es Concentral. Creo que le han cambiado el nombre. ¿Cómo ha sido esa evolución de esa fe del cooperativismo en Bucaramanga y en el departamento? Bueno, nuestra región tiene una característica por lo solidario, por eso el tema sindical también, el tema cooperativo, el tema agrario. Digamos que hay 2 vertientes para la creación de las cooperativas en Santander. Una es a la que pertenece como Ultrasan, que está más ligada a la parte sindical. Eso ocurrió en Barranca Bermeja, donde había empresa, donde había industria, y acá en Santander, en Bucaramanga. Digamos, en el sector ya de provincia, en el sector del campo, en los municipios pequeños, la creación de esas cooperativas fue más por iniciativa de la iglesia. El Secretariado de Pastoral Social, en el caso de San Gil, impulsó la creación de cooperativas en los municipios y una central de cooperativas que es hoy conocida como COP Central. Siempre estuvimos trabajando simultáneamente por 2 vertientes, pero igual compartiendo el tema de la solidaridad. Hoy en Santander se dice que de cada 4 personas, prácticamente la mitad, 2, son vinculadas a cooperativas, es decir, que estamos muy cerca, en términos generales, de un 50% de vinculación de un miembro de la familia a las cooperativas. Eso significa que hay un grado de penetración bien importante. Bueno, indudablemente que Financiera como Ultrasan es el gran ejemplo a mostrar, pero empresas como Forjas, que fueron muy importantes en la economía, como Telecom, ¿también surgieron con base en el cooperativismo? Digamos que Santander quiso en un momento ser industrial. Hubo empresarios que impulsaron la traída, por ejemplo, de Forjas de Colombia, de Industria Sigma, que eran máquinas de coser, de Trefilería Colombiana, Trefilco, de Fundiciones y Máquinas Funimac, la empresa metalúrgica colombiana. Hubo una cantidad de empresas en Santander, la Nacional de Cigarrillos, la Licorera, carreteras. Aquí había un emporio empresarial que hoy en día no existe, ¿no? Digamos, Ferrocarriles Nacionales, también la división del área, digamos, del oriente tenía su sede acá en Bucaramanga. Entonces, pues hubo varias razones que no permitieron el crecimiento de este tipo de empresas. Curiosamente, de esos sindicatos se creó la federación y desde allí las cooperativas. Y hoy en día, pues, yo recuerdo que en su época la gente quería vincularse a alguna empresa importante del Estado o a una empresa de estas que le acabo de nombrar, porque eran los empleadores más reconocidos. La otra, la que nosotros queríamos, era entonces convertir la empresa nuestra, que era una cooperativa incipiente que estaba comenzando, en una empresa importante. Y bueno, ese es un proyecto al que nos sumamos varios, y hacer de esa una organización que es un patrimonio colectivo y que hoy le sirve pues a un buen número de compatriotas. Esta noche estamos hablando con el doctor Jaime Chávez Suárez, el presidente corporativo de Financiera como Ultrasan. Está celebrando con todos los santanderianos 50 años ligado al cooperativismo. Una pausa
y venimos con más. El programa de las 8. Continuamos en el programa de las 8. Esta noche está con nosotros el doctor Jaime Chávez Suárez. Doctor Jaime, yo recuerdo que tal vez en quinto primaria, en los primeros años del bachillerato, había una cátedra del cooperativismo y entonces a uno le enseñaban que uno para todos y todos para uno, los dos triangulitos en verde. Era una cátedra muy bonita que le brindaba una perspectiva a uno de ahorro. Infortunadamente eso desapareció de nuestro pensum, ¿no? Hubo un buen tiempo en el cual el cooperativismo, a través de su liderazgo, logró con el Ministerio de Educación motivar para que en educación pública y también en aquellas de educación privada que quisieran sumarse, se dictara la economía solidaria, una especie de economía social, que es bien importante despertar en la gente, en la comunidad, de que el tema asociativo es importante. O pretender resolver los problemas a través de individualidades es posible para algunos, pero para el conjunto de una sociedad es mejor, pensamos nosotros como Ultrasan, el camino de esfuerzos colectivos. El cooperativismo se dictó también en varias universidades, acá en Santander, en la Santo Tomás, en la UNAV, bueno, en diferentes escuelas de estudio superior el cooperativismo llegó a avanzar. Posteriormente hubo modificaciones en el pensum y prácticamente este tipo de cátedras desaparecieron, son electivas. Nosotros estamos abogando porque se vuelva al modelo de darle un espacio a la solidaridad en la educación primaria, secundaria y universitaria. Como eliminaron también la famosa urbanidad de Carreño. Bueno, será tema para otro día. Doctor Jaime, le pregunto, usted que está próximo a cumplir estos 50 años, ¿cómo ve hoy en día el movimiento del cooperativismo en nuestro país? El desarrollo de la economía es muy fuerte en todas partes. Si alguien no va a estar muy pendiente de su evolución, es posible que en algunas áreas el desarrollo o el quehacer de las cooperativas disminuya. Nosotros pensamos que en las condiciones del mundo de hoy, que es un mundo muy desigual, hay capitales muy concentrados en pocas manos a nivel internacional y obviamente se repite ese modelo a nivel de los países. Entonces esto ha generado dificultades, ha generado complicaciones sociales en varios países. Pensamos que el mundo del futuro requiere un ejercicio de solidaridad, que haya mejor calidad de vida para toda la gente. El reto de la economía en el mundo y en cada país es un reto de cómo hacer cada vez más propietarios, cómo hacer que el bienestar llegue a más personas. Si toda la población tiene lo necesario, buena educación, buena salud, buena vivienda, buena alimentación, un futuro menos azaroso, la gente va a vivir en más armonía y eso permite que nos quede más tiempo para el teatro, para la recreación, para todos los componentes que hacen de una vida algo mucho más atractivo. Si no, lo que vemos es la gente está en la calle con dificultades, guerreando por conseguir solamente lo básico, que es la alimentación. Y así un país no se puede desarrollar. Entonces pensamos que debe haber espacio en los gobiernos, en los planes generales de desarrollo para que la economía solidaria pueda salir adelante. El cooperativismo como estandarte lo puede lograr y esa es una vía para lograr más equidad en la sociedad, que haya menos desigualdad. Pensamos que la inclusión financiera, la inclusión económica y la inclusión social encuentra por la vía del cooperativismo una posibilidad muy cierta y probada de alcanzar mejores resultados. Doctor Jaime, ¿por qué nos da la impresión a los colombianos que el cooperativismo no es apoyado por el mismo Estado? Leía hace pocas semanas que están peleando ustedes por una igualdad en la parte tributaria, cada día los tratan más fuerte, el Ministerio de Hacienda, ustedes venían realizando desde Financiera como Ultrasan una labor muy importante, que los excedentes estaban siendo invertidos en plantas físicas de nuestros colegios
con muchas necesidades. ¿Por qué da esa impresión de que el gobierno no apoya como debería ser el cooperativismo en nuestro país? Yo creo que, digamos, se repite en estadios superiores la ausencia, por ejemplo, de entender y estudiar mejor el tema de la economía social, el cooperativismo, la solidaridad. Entonces, si no hay en los niveles educativos, todo pasa en muy buena medida por la educación. En la educación, si alguien está ausente de las posibilidades de una buena educación, ahí se marcan las diferencias. Por eso lo que más se requiere en una sociedad es que haya educación para todos y que sea de buena calidad. Porque ahí comienzan digamos, a sentarse las bases sobre las cuales se puede construir una sociedad más igualitaria, sin que eso sea socialismo ni que eso sea comunismo, sino son condiciones mínimas sobre las cuales se puede construir armonía. Si no hay en las bases de la educación un espacio para el cooperativismo, pues cuando se llega a instancias de mayores niveles y superiores, la gente no tiene una cercanía. Miremos la mayoría de nuestros ministros en los países de América Latina. Todos los ministros, la gran mayoría, han hecho su posgrado en las universidades más importantes de Estados Unidos. Entonces, todos tenemos una tendencia, en el caso de ellos, a desarrollar el capitalismo. Y el capitalismo es el mejor esquema para producir riqueza, eso es indudable. Pero no es el mejor sistema para producir igualdad e inclusión. Entonces, ahí tiene que haber unos mecanismos que permitan que haya una redistribución de recursos en condiciones que haya mejores condiciones de vida para todos y más igualdad. Doctor Jaime, usted que ha tenido la oportunidad de ser de los pocos santanderianos, de los pocos colombianos, de pertenecer a organizaciones mundiales de cooperativismo, ha estado llevando la representación estos últimos 2 años, ha estado en diferentes escenarios internacionales. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a la juventud que está terminando sus estudios y que va a ingresar a la fuerza laboral y a los mismos adultos hoy con referencia al cooperativismo? Bueno, las cooperativas propendemos básicamente por mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, es una forma de organización económica para vivir bien y que sea una posibilidad ampliada para que la gente disfrute de las bondades, digamos, de la cooperación, de los bienes, de la salud, de la educación, de la vivienda, del medio ambiente. Las cooperativas eliminan intermediarios innecesarios. Las cooperativas encuentran posibilidades de acercar al consumidor final en las ciudades y al productor en el campo. A través de vinculaciones como estas se eliminan intermediaciones que son bastante onerosas para una sociedad. Entonces, la gente nueva, que uno la ve vinculada a procesos, por ejemplo, de eliminar intermediarios, que le gusta el tema ecológico, que quiere trabajar por una acción directa, lo vemos que hacen de manera rápida cubrir sus necesidades, pues van a encontrar en las cooperativas una opción, y una opción de trabajar para su propio desarrollo o de trabajar colectivamente en la contribución de una posibilidad de vida mejor para la sociedad. Esa es una oportunidad. Además se pueden vincular siendo copropietarios, porque una cooperativa es de carácter colectivo, no se está trabajando para un patrono en particular, sino para un conjunto. Entonces, si las personas quieren vincularse en una acción colectiva, lo pueden hacer, utilizar los servicios, apoyar las cooperativas y de esta manera apoyan programas de desarrollo social bien importantes. Hacemos una breve pausa aquí en el programa de las 8 y ya regresamos. Continuamos en el programa de las 8, 50 años, toda una vida dedicada al cooperativismo de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país, cumple el doctor Jaime Chávez Suárez. Doctor Jaime, su experiencia internacional, ¿qué nos puede contar acerca de países tan importantes en Sudamérica como Brasil, en Europa como Alemania, que fundamentan gran parte de su economía en el cooperativismo? Bueno, es para nosotros de gran motivación encontrar actividades cooperativas muy organizadas. En Brasil hay un movimiento cooperativo muy fuerte,
tiene más de ya 5 millones de, digamos, de socios, personas vinculadas con sus familias a este tipo de organizaciones que hacen todo un trabajo muy integral en la parte económica y fundamentalmente en lo social. En Alemania existe un movimiento cooperativo muy fuerte, prácticamente el 30% del movimiento nacional financiero se hace a través de una cadena que ellos tienen de organizaciones cooperativas. Eso le ha permitido contribuir al desarrollo regional de manera integral, no solamente en el tema del ahorro y crédito financiero, sino que sus resultados se enfocan a programas de tipo social, en salud, vivienda, educación, en recreación, cultura, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la gente. Y algo muy importante que hemos aprendido en este tema es el cuidado de la tierra, el tema ecológico. La gente quiere convertir los recursos naturales en un provecho particular, que se saque de ahí, se extraiga lo que sea, pero ahí el sacrificio es de todos. Y fundamentalmente, si no cuidamos la tierra, en el caso nuestro, por ejemplo, si no cuidamos los páramos, pues no cuidamos el agua, nosotros seguramente no vamos a sentir totalmente esas consecuencias, pero las siguientes generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, van a tener dificultades para el agua, para el líquido vital. Entonces, esos programas ecológicos nos muestran que es mejor una explotación adecuada y no buscar, digamos, tesoros que le sirven a quienes en el momento los explotan, pero a costa de las futuras generaciones. Doctor Jaime Chávez, pues queríamos brindarle este pequeño homenaje, este reconocimiento a toda una vida dedicada al cooperativismo. Hoy Financiera como Ultrasan podemos decir que gran parte es hechura de su trabajo con su equipo de colaboradores, pero es la primera cooperativa a nivel país en cuanto hace relación a activos, es ejemplo para el departamento, para el país. Felicitaciones, doctor, que sean muchos años más. Y esta es su casa, el programa de las 8. Muchas gracias, Willy. Sí, el 10 de marzo del 1969 inicié en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ultrasan. Jaime Chávez Suárez, el presidente corporativo de Financiera como Ultrasan, esta noche contándonos su vida dedicada al cooperativismo. A ustedes gracias por su compañía. Feliz noche. El programa de las 8.